Es el quinto domingo de Pascua. Como he estado insistiendo, los 50 días de Pascua, desde el sábado santo en la noche hasta la fiesta de Pentecostés, o sea, la venida del Espíritu Santo, que será el 14 de mayo, la Iglesia lo considera como un solo domingo, el gran domingo, la gran fiesta del Señor. Y yo quisiera que no perdiéramos de vista esa figura triunfante de Cristo resucitado. Es este el centro del mensaje del Evangelio. Por eso, cuando en el marco histórico que yo trazo para anunciar ese Cristo resucitado, la atención de muchos solo se queda fija en el marco y critican como si la predicación se hubiera vuelto política, subversiva, revoltosa y todos esos calificativos que ya se han leído en diversos modos de difusión, de difamación, mejor dicho, contra la persona del obispo y la figura de la arquidiócesis. Cuando se fijan solo en el marco, distorsionan la verdad del mensaje. Yo le llamo la atención a que nos fijemos en el centro de mi predicación. No quiere ser otro que un eco del año litúrgico. Por eso voy como conduciendo con ustedes esta grey de la arquidiócesis a lo largo del año litúrgico, guiados por la presencia de Cristo, que eso es la liturgia, presencia del misterio salvador de Cristo en la historia del pueblo donde se reflexiona ese misterio. Por eso lo central es el misterio mismo que salva, y desde ese misterio salvador iluminar la realidad que nos circunscribe, para que sea un misterio que salva en este momento a nosotros, que buscamos en nuestra esperanza cristiana, en la figura central del divino Redentor, la fuerza para dar solución a los problemas tan graves de nuestra patria. Pero si solo nos fijamos en el enmarque y solamente miramos la palabra a medio de soslayo y no vemos de frente el mensaje divino que nos reclama, entonces surge pues que en vez de atender con fe, se está escuchando como los fariseos escuchaban a Cristo, a ver en qué lo cogemos, a ver dónde está esa acusación que queremos justificar, y que gracias a Dios, apelando al público que me escucha, les puedo decir como Cristo a sus enemigos: en público he hablado. Preguntad a quienes me han escuchado, a ver si es verdad lo que ustedes tratan de esconder en tanta campaña calumniosa. Un hecho, por ejemplo, en esta semana para meditar la palabra de Dios hoy, es que hoy podemos reunirnos nuevamente en la catedral. El domingo pasado estaba ocupada por el Bloque Popular Revolucionario. Eso me dio ocasión para distinguir netamente que la Iglesia no es el bloque. Los signos mismos hablan. Han regresado pues los que ocuparon la catedral a sus casas. Muchos dicen que no eran todos campesinos. Yo pregunto, ¿quién en El Salvador no tiene cercanías campesinas? Todos somos campesinos. Pero bien, regresaron a sus casas. Quiero felicitar al cuerpo diplomático y a la Cruz Roja, que prestó servicios tan eficientes. Pero esto mismo nos lleva, como salvadoreños cristianos, a decir: ¿por qué nuestra gente tiene que acudir
a la fuerza, a la voz internacional de la diplomacia de la Cruz Roja para resolver el simple hecho de volver a sus casas. Se ha creado en El Salvador un nuevo género de salvadoreños desterrados en su propio país. Quiero también aclarar que la ocupación de la Catedral y del Calvario no hay que medirla por la caridad con que hemos ayudado a otros campesinos en otros lugares donde la caridad del buen samaritano los ha acogido y les ayuda. El tomarse una catedral, una iglesia, es también necesitar un signo que no es el lenguaje normal para expresar una angustia. Entiéndanme bien, porque alguien que escuchó, que leyó esto en mi artículo de esta semana y en mi entrevista por radio, me dijo: entonces usted está poniendo semáforo verde a las ocupaciones de los templos. Le digo, mucho cuidado, yo no he dicho eso. He dicho que se han tomado los templos sin la voluntad de la iglesia, pero que la iglesia comprende lo que quiere ser esa expresión. Y ahora puedo decir, cuando ha pasado el conflicto, que no se debe usar la iglesia, que es un lenguaje tan grave la ocupación de un templo, que no debe de ser ya un recurso corriente, que quienes quieran usar la iglesia para esta clase de presiones tampoco son amigos de la iglesia. Lo que les interesa es su propio interés y les sale sobrando la iglesia. Por eso también, hermanos, ni con unos ni con otros, la iglesia es iglesia. La iglesia quiere ser siempre el lugar de la oración, el lugar también donde se proclama con libertad la palabra y el derecho de los hombres, pero desde una perspectiva de evangelio. Por eso, por favor, pues que no se multipliquen ni se sigan repitiendo estos acontecimientos. Lamentamos todavía muchas denuncias de capturas, 5 estudiantes de bachillerato, un campesino allá por Cojutepec. Y sobre todo lamentamos, hermanos, que arrecia la ola de difamaciones. Hay interés en mantener un ambiente de desprestigio para la iglesia. Pero yo invoco al buen criterio de quienes quieren escuchar la verdadera voz de la iglesia y sepan distinguir entre un lenguaje que quiere provocar el desorden y una voz de justicia y evangelio que señala las llagas de una sociedad. La iglesia no hace lo primero, querer confundir, una especie de azuzar, como se ha dicho, levantar al pueblo, confundirla con una voz de justicia que reclama paz, pero a base de justicia, y que no puede haber paz verdadera en el pueblo mientras no se pongan esas bases de justicia. Lo uno sí es subversión, lo otro es justicia evangélica. La iglesia tiene la voz de esa justicia evangélica y no se la quiera confundir, no se quiera tener tan mala voluntad que todo lo que la iglesia señala como necesidad de cambio, como necesidad de un orden más justo, se le confunda con una voz revolucionaria. Que quede bien claro esto también, hermanos. La voz de la iglesia es clamando paz, pero como la decía aquel santo pontífice Pío XII, Opus Justitiae Pax,
La paz solo tiene que ser fruto de la justicia y no una paz ficticia, una paz que no habla. Por eso, más que este enmarque histórico de nuestra patria, yo quiero que como reunión de familia que tiene que ser nuestra misa de la catedral, nos fijemos, queridos hermanos, miembros vivos de la Iglesia, ¿qué está haciendo la Iglesia construyéndose a sí misma? Y cómo los buenos católicos tienen que edificar esa iglesia. Los datos que ahora les doy son datos para darle gracias a Dios, porque nuestra iglesia, a pesar de la persecución y de la calumnia, de la mala interpretación, del mal ambiente que se le quiere hacer, sabe que su avance no depende de las circunstancias exteriores. La solidez de nuestra iglesia está en afianzarse fielmente a su Cristo, en ser fiel al Evangelio, en desempeñar su misión que Cristo le ha confiado. Y por eso una de las noticias más bellas, y agradezco la acogida que se le ha prestado, es la celebración de Pentecostés, la vigilia de Pentecostés, el sábado 13 de mayo, a las 8 de la noche tendremos aquí una concentración de jóvenes que ya se están preparando para recibir la confirmación en esa edad que es la propia de este sacramento, sacramento de jóvenes, sacramento de compromiso cristiano. Son bachilleres, mejor dicho, alumnos de bachillerato de los 3 cursos, o jóvenes que aunque no estén en colegios, ya han cumplido los 16 años, los que se están preparando con una buena catequesis para comprender que la confirmación solo se recibe cuando se tiene el propósito de seguir fielmente a Cristo aunque cueste la vida. Si no fuera por la confirmación, no tuviéramos mártires en la iglesia. La confirmación es el sacramento de los mártires. Por eso quiero advertirles también que estamos dando el suficiente tiempo para que nuestros queridos párrocos catequicen en sus parroquias, que a partir del próximo año litúrgico, o sea de diciembre, no habrá más confirmaciones de niños chiquitos, que procuren comprender que la verdadera edad es la de la juventud. Quiero también anunciar con alegría cómo la iglesia se construye en el dolor. Las religiosas que trabajan en nuestros pueblos han tenido un día de profunda reflexión, 3 días mejor dicho, y uno de sus propósitos concretos ha sido organizar una misión de pacificación, de reconciliación, de amor cristiano en aquellas zonas que han sido asoladas por el conflicto reciente. Son campesinos de corazón noble, en los cuales no quisiéramos que anidara el odio ni la división, y que volvieran por los caminos del mandato de Cristo, amaos los unos a los otros. También quiero anunciar con alegría el esfuerzo que está haciendo la Federación Arquidiocesana de Centros de Educación Católica, colegios católicos, escuelas parroquiales, están aunando criterios y esfuerzos para hacer lo que tiene que ser una escuela católica, un instrumento de la pastoral diocesana. Próximamente tendrán un día de reflexión para seguir profundizando en esta pastoral colegial, que muchas veces la han querido también confundir cuando dicen una palabra muy confusa, que los colegios católicos están socializando. Mentira.
es calumnia. El Colegio Católico lo que está haciendo es concientizando, haciendo ver que la verdadera educación tiene que ser un reflejo del Evangelio. Y a propósito de esta misión educativa de la escuela y del colegio, hay que estar alerta con las transformaciones educativas, cuando esas transformaciones, en vez de formar criterios autónomos, individuos artífices de su propio destino, protagonistas de la historia de su patria, solamente quiere seguir formando masa, instrumentalizando juventudes, profesiones, para mantener situaciones injustas. Una verdadera reforma educativa tiene que buscar ante todo esto que la Iglesia viene señalando hace tiempo: la formación de criterios auténticamente libres, cristianos, para saber ser artífices los hombres y las mujeres del propio destino de su patria. Por eso, queridos hermanos, tendría muchas otras noticias que darles, pero quiero entrar más bien en el tema central. Este es el tema central de la homilía. Las lecturas que se han hecho hoy pueden resumirse en este título: la Iglesia, retorno de Cristo en el Espíritu. Lo repito porque aquí está la síntesis de todo mi pensamiento de esta mañana. La Iglesia es el retorno de Cristo en el Espíritu.